Entonces, es decir, John, en tu visión de democracia, coincidimos tú y yo en que la democracia, cuando se manifiesta en el voto la voluntad del pueblo, entre desiguales intelectuales profundos, unos que son fácilmente sobornables por el hambre y otros que son poderosísimos económicamente, la democracia se convierte en una utopía. Alguna vez leí que el 1% de los mexicanos posee el 58% del Producto Interno Bruto Nacional. Eso quiere decir que el 1% de los mexicanos es dueño del 58% de la riqueza. Imagínense un pastel de 100 rebanadas, donde un señor se come 58 rebanadas y las otras 42, venga, para los otros 99. ¿En España cómo andan esas cifras? Bueno, es una cifra curiosamente similar. Pero es que lo que tenemos que tener en cuenta es que en España, y como he dicho, la Constitución española dice que es un Estado social, el gobierno estaba para evitar que precisamente sucediera algo semejante. Y el mecanismo era un sistema de impuestos progresivo, es decir, el que más tenía que aportar. Y eso era invertido, bueno, y lo sigue siendo, en una serie de servicios que promueven precisamente la educación, la sanidad y que todos aquellos condicionantes que hacen que una persona no pueda ejercer su libertad por aquello que naturalmente le ha tocado deje de ser relevante, porque el gobierno se ocupa. El problema ha sido que durante años, debido a esa falta, en mi opinión, de vigilancia democrática, es que se ha permitido que la gente más poderosa haga ingeniería fiscal para evitar aportar en las arcas públicas. Y eso se está notando. Debido a la crisis económica de 2008, el sistema público español se sustenta sobre el empleo de las clases medias, un empleo que cada vez es más escaso, con un 26% de desempleo y un 50% de desempleo juvenil. Por Dios, John, qué elegantemente lo dijiste. Bueno. Que los ricos hagan ingeniería fiscal, Dios de bondad, que se roben los impuestos. Sí. ¿Qué quiere decir lo mismo? Sí. Pero mira qué elegantemente lo ha dicho John Baratas. Aquí también, ¿eh? Aquí los empresarios son especialistas en Disneylandia fiscal y en maquillaje contable, ¿eh? John, doy un giro, porque me interesa mucho tu opinión, nos interesa mucho tu opinión. ¿Cómo se ve México desde España, con tu honestidad intelectual? Bueno, los medios de comunicación suelen ser grandes ampliadores de realidades concretas y en ese sentido lo que suele llegarnos sobre todo es una imagen de inseguridad debido a violencia organizada y de un Estado que es incapaz de hacerle frente. Lo que pasa es que, bueno, yo soy vasco y ya sabes que nosotros hemos tenido una larga trayectoria de un problema y un conflicto vasco que degeneró en violencia terrorista. De modo que esa misma imagen la hemos sufrido nosotros en España, a escasos kilómetros de donde nosotros vivimos, una imagen de terrorismo ampliado, de inseguridad, de delincuencia constante que no se correspondía con la realidad. De modo que, bueno, siempre soy más o menos escéptico respecto a esa imagen. Mira, me encanta lo que me acabas de decir y me resulta altamente nutritivo y novedoso. No se me había ocurrido. Efectivamente, los medios de comunicación son ampliadores de la realidad. Mira, voy a dedicar algún día un pequeño videíto sobre esto y el impacto que tiene. Así que así se ve México desde España. Pues qué pena. Efectivamente estuvo aquí Íñigo Urkullu, el lehendakari vasco, el presidente del gobierno vasco, me invitó a comer a Querétaro y me dijo: Carlos, vemos con gran preocupación que la prensa europea habla de la violencia mexicana y esto nos alarma en nuestros proyectos de expansión. Y bueno, yo traté de decir, siendo honesto, diciéndole absolutamente la verdad, decirle: lehendakari, la violencia en México está focalizada en territorios muy claramente identificados y que no tiene nada que ver con los estados, con las provincias, a donde la infraestructura para el desarrollo es más propicia. Bueno, y ya que me dijiste cómo se ve a México desde España, cuéntame, a juicio de John Baratas, ¿hacia dónde va España? Pues va hacia un escenario de incertidumbre, porque, bueno, ahora mismo estamos sin gobierno, han sido unas elecciones hace escasos meses y el gobierno no se ha podido formar debido a que no existe un acuerdo parlamentario para ello. Es un escenario de incertidumbre porque yo creo que España se está dividiendo claramente entre dos grupos claros, que son aquellos que son dependientes del Estado social o del Estado del Bienestar, esa intervención del gobierno de la que he hablado antes, y una parte de España que no lo es.
por supuesto, esos dos grupos, cada uno tira en una dirección opuesta. Entonces pienso que eso, unido a que bueno, estamos dentro de un complejísimo marco de referencia que es también la Unión Europea, desde donde nos vienen impuestas políticas de austeridad para mantener una estabilidad fiscal, pienso que ese conflicto que ahora mismo asola España no se va a resolver en cuestión de poco tiempo, sino que va a llevar tiempo. Además, los principales sectores económicos españoles no levantan el vuelo a la velocidad que se querría, que son, pues bueno, el automovilístico y el inmobiliario. Vale. ¿Y qué esperas que ocurra? ¿Qué crees que ocurra? ¿Qué es viable que ocurra con Cataluña y con Euskadi? ¿Para dónde van? Cataluña y Euskadi siempre han tenido la demanda de mayor autonomía dentro de España. Hay una realidad que creo que muchas veces se niega desde las instituciones, y es que España es una nación de naciones, con diferentes sensibilidades, con diferentes identidades, pero claro, un Estado centralista siempre ve eso como una amenaza. También existe un nacionalismo español que trata de negar esa realidad de la plurinacionalidad española. En estos momentos, también debido a un proceso de transición que ha de ser revisado, Cataluña demanda una mayor autonomía y una mayor cesión de soberanía por parte del gobierno central, cosa que Euskadi ahora mismo no está haciendo porque, bueno, hace unos años ya pasamos por aquel proceso que culminó en una reforma del Estatuto de Autonomía. Y ahora mismo Cataluña sí que está inmersa en ese proceso. Yo creo que de verdad existe una tendencia hacia la separación, pero eso los catalanes lo decidirán. Históricamente nadie ha podido detener a un país de independizarse de otro. Te cuento que tengo la convicción de que las micronaciones cada vez funcionan menos. Y la evidencia de esto es lo que ocurrió en los Balcanes con la atomización de la antigua Yugoslavia. Pero creo también que tanto Cataluña como Euskadi tienen derecho a mayores espacios de administración autonómica, que el Estado español ha sido renuente a reconocérselos. Y me parece que la desembocadura de la paz social, de la tranquilidad y del desarrollo tiene que ver con este mayor ejercicio de facultades autonómicas. Apareció Podemos, este partido político español que, válgame Dios, ha escandalizado y ha rebasado en algunas cosas al PP. ¿Qué tan fuerte pisa Podemos, John? Bueno, es un momento histórico porque no solo hablamos de Podemos, hablamos también de Ciudadanos, dos partidos que surgieron de la nada, haciendo ahora mismo un parlamento muy complejo, un parlamento que no es capaz de generar mayorías absolutas para gobernar. Podemos y Ciudadanos ambos concentran de lo que hemos hablado antes, el descontento de la juventud y de la parte que es más dependiente del Estado social en España, que no se ve representada por el Parlamento. Podemos nace de un movimiento que es el movimiento 15M, que tenía un eslogan muy claro, que era "no nos representan", y simplemente aludía a que el Parlamento no estaba fijándose en las necesidades de la gente, en los problemas que estaban empezando a venir, cómo se destruía empleo, cómo se reducían las prestaciones por ese desempleo, cómo se reducía la calidad de la sanidad y la educación. Todo eso, al final, ha cristalizado en ese nuevo partido político, liderado además por politólogos que manejan muy bien los mensajes a la ciudadanía, detectan los problemas y los focalizan con gran precisión, y ahora mismo pues estamos hablando de un partido que ha obtenido el 19% de los votos en las últimas elecciones. Vale, vaya. Una última pregunta, John. Si tú fueras presidente de España, ¿cuál sería tu orientación de gobierno? Y en tu respuesta, por favor, inclúyeme cuál promoverías tú, qué actitud promoverías tú, qué grado de participación promoverías tú y en qué sentido de la sociedad civil en tu visión de país. Esa sí que es una pregunta difícil. Bueno, yo creo que la orientación que yo seguiría desde el punto de vista de la participación sería abrir canales de comunicación con el gobierno, algo que por ejemplo ya está haciendo Podemos. Lo que pasa es que siempre es muy difícil hacer llegar la palabra de todas las personas al gobierno. Pero yo apostaría mucho por un fortalecimiento de los sistemas educativos españoles. Pienso que la educación, que es uno de los pilares que no ha sido tratado con el debido respeto debido a una política de adversarios que hemos tenido durante los últimos 25 años, tiene que reformarse para garantizar la máxima calidad en la educación de los españoles, para que sean ciudadanos responsables y críticos.
Vale, me parece, John, que has dado en el clavo, cuando menos en mi convicción. Yo con frecuencia me invitan a dar charlas a algunas universidades y hablo siempre de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del talento y de la gestión o la administración del capital intelectual. Solamente por el camino de la educación tendremos salida. Y para eso, favor de voltear a mirar a Finlandia, al modelo finlandés de desarrollo, de investigación, más desarrollo, más innovación, en un país donde recursos naturales están por debajo de cero. Bueno, John, pues muchas gracias. Bienvenido a México. A ti, Carlos. Me encanta haber estado contigo y espero que cuando yo esté por ahí nos bebamos unos suritos. Por supuesto, por ¿Vale? supuesto.